tú sabes que el cine mexicano no puede competir porque no tiene los elementos artísticos ni tiene los elementos creativos necesarios para poder competir. Esa es la realidad. Este tipo de comentarios son recurrentes cuando se habla de cine mexicano, pero para mí siempre hablan más de quien los emite que de la diversidad de propuestas que hay en el cine nacional. Ejemplos de películas creativas en estos momentos de este año me vienen al menos 3 a la mente. No quiero ser polvo, Un actor malo y Adolfo, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero que las 3 tienen una constante. Creo que merecían más público y que más gente las viera en su fin de semana de estreno. En promedio, en México estrenamos alrededor de 100 películas desde hace algunos años según el anuario. No sé a qué se refiere Gabito, no sé de qué está hablando, pero al menos tiene la franqueza de reconocer que es un ignorante del tema, aunque afirme como si supiera. Me hizo una especie como de promesa personal de no ver contenido de cine mexicano. Entonces, no te puedo responder bien a bien. ¿Habrá algunas piezas? Sí, qué bueno, perfecto. No las conozco, no me inquieta, no las voy a ver. Ahora, ¿cómo se relaciona este personaje con Adolfo? Porque representa, al menos para mí, el pensamiento de un amplio sector del público del cine nacional. Y no está mal que la gente piense de esa manera. Lo que revela es un problema sistemático del cine nacional, un problema en exhibición y distribución. Y como ustedes saben, nosotros cada año en Zoom F7 revisamos el anuario estadístico y ahí se sigue revelando que no se ha hecho absolutamente nada. Y no me quiero meter tanto en esos números porque para eso va a estar el video que estamos preparando en Zoom F7, pero sí quiero rescatar un porcentaje que está ahí, que para mí es el origen de todos los problemas. El 50% de las 95 películas que se estrenaron el año pasado llegaron a 10 pantallas o menos. Repito, 10 pantallas o menos. Para que ustedes midan la dimensión de esta problemática, según Canacine y según el anuario, hay más o menos 7,400 pantallas en todo el país. El 50% de nuestro cine llega a 10 o menos. De hecho, Iván Lowenberg, director de No quiero ser polvo, sacó el porcentaje que esto representa. La mitad de nuestro cine se estrena en el 0,0013% de las pantallas disponibles. Entonces creo que esto nos ayuda a entender este razonamiento de un amplio sector de la audiencia. Si solo me llega cierto tipo de cine, el resto es inexistente. Y aquí es donde entra Adolfo, que se estrenó en un número muy limitado de pantallas. De hecho, les platico, yo fui a una de las funciones en el día de su estreno y era la única disponible a las 2 de la tarde un jueves. A esa hora, ¿quién puede ir a verla? Creo que lo que más me llamó la atención fue que al otro día ya no había función en ese cine y 2 días después, es decir, sábado y domingo, ya no tenía horarios. Prácticamente en esas salas se había movido a otras salas. No entiendo cuál es la lógica de esto, pero aquí entra un tema que Gabito lo menciona bastante bien. Nada vende mejor el cine que la comunicación boca a boca. Históricamente la recomendación boca a boca es importantísima, pero ¿cómo recomiendas algo que no viste o que no tuviste siquiera la oportunidad de ver? Adolfo narra el íntimo viaje durante una noche entre dos personajes, Hugo y Momo. El primero busca cumplir el deseo de su padre, encontrarle hogar a su cactus. La segunda quiere librar la primera noche sin caer en las adicciones después de su recuperación. De ahí los personajes se conocen y nos permiten conocerlos. Estos están bien perfilados y representados por sus intérpretes. La fotografía en consonancia con el diseño de producción juegan un papel fundamental para crear una atmósfera muy particular. Puede que no te cambie la vida, pero es una excelente ópera prima de Sofía Usa. Nada más para que se den una idea de la magnitud de la tragedia. En su primer fin de semana, Adolfo recaudó 46,000 pesos. Nota de Jerry del futuro, no fueron 46,000, fueron 45,000. Pero bueno, no es tanta la diferencia. Y si tomamos en cuenta lo que alguna vez me platicaron unos productores, la exhibidora te da alrededor del 7 al 12% de la recaudación en taquilla. Si hacen los cálculos, entonces Adolfo se llevó entre 3,000 y 4,000 pesos. Y esto me hace recordar una analogía que me hacían constantemente cuando estudiaba cine. Ya saben, ir a una sala es como reunirse en una fogata a escuchar una maravillosa historia. El problema es que al menos con estas películas, esa fogata está vacía. Nadie se reúne a su alrededor porque no saben siquiera que esa fogata existe. ¿Y cuál es la conclusión? Que urgen políticas públicas para exhibir nuestro cine dignamente. Urge que se aplique la ley de cinematografía o que ya se renueve. Urgen un montón de cosas. Lo cierto es que el cine mexicano se ve muy poco o de plano en algunos casos, porque los hay, no se ve. Y esto me lleva a lo más grave. No sabemos cuáles van a ser las propuestas de la siguiente administración
Y el anuario revela datos aterradores. Hay menos gente trabajando en la industria, hay menos películas estrenadas, hay menos cuota de mercado, todo está yendo a la baja. La industria del cine nacional atraviesa una crisis que yo sí creo, según los datos que estoy viendo aquí, que es una crisis sin precedentes. No obstante, a nadie le importa. Y cuando me refiero a que a nadie le importa, entiendo que puede haber gente que me esté viendo ahorita que se dedica a escribir, a filmar, a editar, a postproducir y me pueden decir, Jerry, a mí sí me importa. Cuando hablo de que a nadie le importa, me refiero al gran público. No se está discutiendo este tema, no se está debatiendo porque para el gran público, y lo entiendo perfectamente bien, hay otras cosas más apremiantes como la salud, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que esto se siga impulsando. Y entiendo por qué gran parte de los espectadores comparten la opinión con Gabito y que tienen la misma forma de pensar. Pero aún así, tenemos que trabajar en que nuestras películas encuentren una buena ventana de exhibición. Y para ello necesitamos evidentemente mejores espectadores. Espectadores que pidan las películas, espectadores que las busquen, espectadores que si no está alguna obra que les recomendó a alguien, que vayan al cine y la pidan. Estamos en una época en la que necesitamos una participación más activa del espectador, aunque estemos acostumbrados a lo contrario. Y ahí, como ustedes saben, siempre llego y pienso en lo que hacemos en Zoom F7, la importancia de formar audiencias. Es muy doloroso, muy doloroso que películas como Adolfo no encuentren a su público, que no tengan ni siquiera la oportunidad de encontrar a un público porque no tienen una ventana de salida digna. Pero bueno, en esas nos encontramos. Vayan a ver a Adolfo si es que la encuentran. Por ahí me dijeron que va a haber un estreno escalonado en Cinemex. Si efectivamente la llevan a sus estados, vayan a verla, apóyenla y disfrútenla mucho porque para mí es un gran comienzo para la carrera de Sofía Usa y que yo espero que en un país en donde tenemos un amplio sector de operaprimistas que debutan pero que ya no continúan haciendo cine después de su primera película, yo espero que se les dé la oportunidad. Ya voy a estar más activo por acá, ya voy a regresar, ya voy a estar estrenando videos cada semana porque es algo que me prometí que iba a hacer el año pasado y no lo hice. Y además estoy utilizando equipo que estoy armando por todos lados, entonces estén muy al pendiente. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por comentar, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.